La ambición del rey Midas. Cuentan que cuando aún era un niño muy pequeño, un día en que Midas, rey de Macedonia, se encontraba durmiendo, un ejército de hormigas caminó hasta su cuna. Cada una acarreaba un grano de trigo, que fue dejado suavemente en los labios del niño. Todos los que observaron este curioso hecho consideraron que era una clara señal de que aquel futuro rey sería fabulosamente rico. Y en realidad así fue, pero era a la vez muy ambicioso y aficionado al oro, que parecía ser lo único que deseaba. Apreciaba su corona real principalmente porque estaba compuesta de tan precioso metal. Poseer oro, mucho oro, era la mayor aspiración del rey Midas. Algunos afirmaban que a pesar de esa gran pasión por la riqueza, el rey quería mucho a su familia. Y sí, la quería, pero estaba convencido de que lo mejor que podía hacer por los suyos era acumular oro sin descanso. Midas también era aficionado a las flores y había plantado alrededor de su palacio un gran jardín donde crecían hermosas flores. El rey acostumbraba a pasarse horas enteras mirando las flores y gozando de su perfume. Pero a medida que aumentaba su ambición, cada vez que las miraba, no podía dejar de calcular cuánto más valdría su propiedad si las flores fueran de oro. Oh Midas, riquísimo Midas, se decía a menudo, acariciando su oro. ¡Qué hombre tan feliz eres! Sin embargo, aunque se llamaba hombre feliz, dentro de sí sentía que no lo era del todo. Para llegar a una felicidad completa, el mundo entero tendría que ser de oro y, por supuesto, tendría que pertenecerle. El jardín del rey, donde también había una hermosa fuente, era el lugar predilecto de los sátiros, que a menudo acudían allí a descansar, en especial Sileno, el fiel tutor del dios Dioniso, creador del vino. Midas ordenó un día que le echaran vino en la fuente, y cuando llegó Sileno, bebió para calmar su sed, se embriagó y se durmió profundamente bajo los árboles que lo rodeaban la fuente. Allí lo encontraron los jardineros y dormido lo llevaron hasta el palacio. El rey lo reconoció y, ambicioso como era, pensó de inmediato en la posibilidad de obtener algún provecho de aquel encuentro. Sabía muy bien cuánto apreciaba Dionisio a su amigo, de manera que lo cuidó y lo atendió como un príncipe, ofreciéndole fiestas con los más exquisitos manjares, alegres cantos y danza. Después de 10 días y 10 noches en el palacio, en los que Sileno fue tratado, como siempre, como un gran personaje, Midas lo condujo hasta los dominios de Dioniso. El rey, feliz al encontrar nuevamente su fiel tutor, decidió darle a Midas una recompensa. Quería premiarlo también por haberlo cuidado de una manera tan especial. «Pídeme lo que quieras», le dijo. «Yo te recompensaré cumpliendo tu mayor deseo». Midas no pudo pensar en otra cosa que en su gran pasión, el oro. Tenía mucho oro, pero siempre era más grande su deseo de tener aún más, de manera que no dudó. ¿Qué otra cosa podía ambicionar que no fuera aumentar sus tesoros, sin tener que trabajar para ello? Convertirse en la persona más rica de todo el mundo. «Deseo que todo lo que yo toque con mis manos se transforme en oro», dijo sin vacilar. «Es lo único que necesito para ser completamente feliz». «¿Estás seguro de que ese es tu mayor deseo?», preguntó Dioniso extrañado. «Sí, que todo lo que toque con mis manos se convierta en oro», respondió Midas lleno de ansiedad. «Está bien, hágase lo que deseas», Dionisio, y se alejó porque no quería ser testigo de la desgracia que caería sobre Midas. Con su sabiduría era fácil para Dioniso prever lo que sucedería.
Midas volvió feliz a su palacio. Por el camino quiso comprobar de nuevo su poder. Recogió unas piedras del suelo y en un instante, en cuanto las tocó con su mano, vio cómo se transformaba en brillante oro. Lleno de entusiasmo, tomó una rama de árbol. De inmediato fue toda de oro. Sus hojas perdieron el verde y se convirtieron en delgadas y metálicas láminas doradas. Su felicidad no tenía límite. Por fin era el hombre más rico del mundo. Corrió velozmente, como rejuvenecido, y sintiendo como si fuera a explotar de tanta dicha. Llegó hasta su palacio y se dirigió de inmediato al jardín. Encontró en él, como de costumbre, muchísimas rosas bellas, cuya fragancia invadían el aire. A pesar de su belleza, le parecieron modestas y corrió entre ellas como un niño, tocándolas una a una hasta que todas se convirtieron en oro. Caminó hacia el palacio, levantó el picaporte de la puerta. Era de bronce en un momento antes, pero fue de oro cuando sus dedos lo tocaron. Subió las escaleras y sonrió al observar cómo la balaustrada y el pasamanos se iba convirtiendo en oro bruñido. Luego tomó un libro de encima de la mesa. Al primer contacto se convirtió en el volumen más ricamente encuadernado y dorado, pero al pasar los dedos sobre las hojas, éstas se convirtieron en un montón de delgadas placas de oro. Midas observó con algo de preocupación que las letras ya no se distinguían. Pero no se detuvo a pensar en ello. Se dirigió al comedor. La caminata y sus carreras en el jardín le habían despertado el apetito, y comenzaron sus desgracias. Tomó un pan, pensando en partirlo. No pudo. Se había convertido en un hermoso pan de oro. Aterrado, tomó una presa de carne, igual cosa. Lo mismo sucedió con la fruta y cualquier manjar que tocara. No podía comer nada, y esto no fue lo que peor. Si tocaba a una persona, de inmediato quedaba inmóvil, convertida en una estatua de oro. Y al tocar su cama, donde quiso refugiar su desesperación, ésta perdió su blandura y adquirió la dureza de una piedra. Horrorizado, acudió en busca de Dioniso y le rogó que lo salvara de su desgracia. Compadecido, el dios le indicó que se bañara en el río Pactolo y que mojara con sus aguas todo lo que había convertido en oro. Así lo hizo Midas y perdió el fatídico poder. Cuenta también que abandonó sus riquezas y vivió feliz. Pero la historia de Midas no termina allí. El río Pactolo, desde esa época, arrastraba arenas de oro. Atravesaba Frigia, donde reinaba Gordío, que no tenía sucesión cuando conoció a Midas. Lo declaró hijo adoptivo y así llegó a ser rey de Frigia. Un día Midas asistió a un concurso de música en el que participaban Apolo y otros postulantes. Se encontraban en la orilla del río Temolo. El juez era el dios del río, quien declaró a Apolo como ganador del certamen. Midas se molestó y manifestó su desacuerdo con el premio. El dios del río lo castigó de manera bastante especial. Hizo que le nacieran 2 grandes orejas de burro. Desde entonces, el rey usaba un gorro, pues no quería que nadie supiera que él poseía tan enormes y horribles orejas. Y este fue el origen del famoso gorro de Frigio. Un día, el secreto que el rey guardaba tan celosamente fue descubierto por el barbero. Midas lo hizo jurar, bajo pena de muerte, que no le revelaría a nadie. El barbero prometió no decir nada, pero como sentía que su secreto lo ahogaba, cavó profundamente un hoyo a la orilla del río, se inclinó sobre él y gritó: «El rey Midas tiene orejas de burro, el rey Midas tiene orejas de burro». Ya tranquilo, se fue feliz y respiró sin ahogos. Pero las cañas comenzaron a repetir sus palabras
Todos las oyeron y divulgaron hasta que llegaron a los oídos del rey. El barbero fue castigado, pero el secreto ya era conocido y fue reconocido por la historia.